Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Ahora sí tenemos otra transmisión. Perdonen que los tuve abandonados la semana pasada, pero bueno, fue una semana con muchas cosas. Y como podrán escuchar, el día de hoy estoy un poco enfermo. Entonces, como estoy enfermo, a lo mejor van a escuchar así que mi voz está extraña, que me escucho un poco mormado, etcétera. Ale, para los que saben por qué cancelamos la transmisión de la semana pasada, Ale va mucho mejor, pero ya saben que para que una persona se cure tiene que contagiar a alguien más, pues así literal sucedió. Entonces, y eso es obviamente 100% probado por la ciencia médica. Ahora yo soy el que estoy enfermo y estoy buscando a quién contagiar, si hay algún voluntario por ahí. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de dolor, y no solamente dolor, sino mejores tratamientos para el dolor, un tema que por supuesto saben es recurrente en el canal porque es principalmente a lo que me dedico, a ver pacientes que tienen dolor crónico, y vamos a ver tratamiento del dolor, cuáles son los mejores tratamientos y los tratamientos que a lo mejor no son tan buenos, y vamos a utilizar para esto una cosa que déjenme ver si puedo proyectarles. Bueno, pero antes de proyectarles, me paso justamente al chat, a los que ya están por aquí. Veo que ya somos bastantitos. Hola, hola María Eugenia. María Eugenia, por supuesto, es miembro del canal. Qué gusto que estás por aquí. Y Maquis Estrada también. Qué bueno que andas por aquí, Maquis. Bonita noche, también miembro del canal. Además de Maquis y de María Eugenia, Lupita Lozano, ¿cómo estás? Qué bueno que se escuche, qué bueno que estás por aquí, Lupita. Y Luigi, buenas noches, Luigi. Yo también espero mejorarme pronto. Muchas gracias. Y tenemos un super chat que ya saben, las personas pueden resaltar justamente los comentarios y las preguntas que tienen para que contestemos su pregunta antes. Con una donación, aquí Denis nos comenta: el fentanilo es igualmente eficaz para fibromialgia psicogénica versus somatogénica. Aquí es una pregunta extraña porque el fentanilo no es tan buena terapia para la fibromialgia, es decir, si tú me dejas 20 medicamentos para fibromialgia, no te diría el fentanilo en ningún momento, porque el fentanilo es un medicamento, es un opioide muy fuerte y que tiene una manera de administrarse un poco complicada. Entonces, de nuevo, el fentanilo no sería mi primera elección para fibromialgia, ni la quinta ni la sexta opción. No quiero decir que nunca se use, no conozco el caso particular, Denis, pero ya, digamos, yendo a tu pregunta tal cual, el fentanilo es igual de efectivo para la fibromialgia, sea cual sea su origen. De nuevo, no es muy efectivo y no es el tratamiento correcto, pero no cambia su eficacia dependiendo de esto que me preguntas. Saludando a unas personas más. Ramidori, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ramidori. Mara, ¿cómo estás, Mara? Sí, ahí puedo ver tu nombre. ¿Qué origen es el dolor de piernas al levantarse como piedras los pies? Mago, se necesita toda una consulta para detectar ese origen. Sin embargo, te podría decir, cuando sentimos las piernas muy pesadas y nos duelen, pero el dolor con ciertas características, yo me iría más hacia un diagnóstico de problemas en las venas, insuficiencia venosa, varices, etcétera, y no me iría tanto por un problema de neuropatía. Pero de nuevo, eso habría que revisarlo en una consulta. Hay muchas pruebas que justamente y estudios incluso que nos orientan al origen de ese dolor. Quería preguntar cuál analgésico es ideal para el dolor de hombro. Soy hipertensa. Karina, muy buena pregunta. Lo vamos a ver un poquito más adelante, mejores y peores. Habría que ver por qué duele el hombro. Tenemos todo un video de dolor justamente en el miembro superior. El dolor de hombro, cuando es inflamatorio, cuando es por un trauma, por algo que sucedió con el hombro, los antiinflamatorios son bastante buenos. Y ahora que me dices que es hipertensa, es importante porque los antiinflamatorios tradicionales pueden causar hipertensión. Entonces, no es que estén contraindicados, pero es un poquito complicado, por ejemplo, mandártelo a ti, Karina, en una dosis alta. Habría que ver el dolor de hombro, qué tan intenso es, etc. Entonces podemos irnos a antiinflamatorios que son más específicos, los famosos COX-2, que son bastante buenos, pueden incrementar el riesgo de algunos coágulos, pero de nuevo, dependiendo del riesgo que tú traes basal, es si te serviría un antiinflamatorio tradicional, un COX-2 o alguna otra intervención. Por supuesto, para dolor de hombro también incluso se aplican medicamentos dentro del hombro cuando es un daño más importante, etc. Valeria, ¿qué puedo usar para dengue? En el dengue, el único tratamiento que es adecuado, básicamente, es el paracetamol, porque cuando el dengue ya de por sí tiene un riesgo de progresar a que las plaquetas no funcionen, que es el dengue hemorrágico. Entonces, cuando damos antiinflamatorios no esteroideos,
aspirina, ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, etcétera, etcétera. Esos aumentan el riesgo de problemas de la coagulación, sangrado y de otras complicaciones que tienen los antiinflamatorios. Entonces, para el dengue lo que utilizamos es paracetamol o acetaminofén, que es otro nombre con el que se conoce. Tengo dolor de ciática, ¿qué me recomienda? Dices José. José, habría que ver, vamos a hablar un poquito de dolores neuropáticos. El dolor de ciática es un dolor en el cual tenemos, digamos, pellizcado un nervio en la espalda y eso genera dolor a veces intenso, tipo ardoroso, en una o en dos piernas y tiene varias características. Incluso puede causar debilidad en las piernas, etcétera. Hay varios tratamientos desde neuromoduladores, medicamentos que incrementan la concentración de ciertos neurotransmisores, pero dependiendo de tu edad, qué otros medicamentos tienes, otras enfermedades, la intensidad de la ciática, etcétera, es cuál de los medicamentos te convendría más. Pero definitivamente de los que vamos a hablar ahorita, yo voy a hacer mucho hincapié en los que son para dolor neuropático. Piensa, José, que esos son los que te convendrían a ti. De nuevo, depende de varias cosas, pero por ahí estaría el medicamento ideal para ti. Iván, contestar un opioide débil como tramadol con paracetamol en tabletas o gotas, teniendo en cuenta los efectos adversos. Habría que ver para qué tipo de dolor, Iván. Ahí el tramadol tiene una característica muy interesante. No solamente es un opioide débil, es decir, se une a los mismos receptores que la morfina, pero se une de manera débil, digámoslo así. Y entonces nos quita el dolor a través de esos receptores, sino que el tramadol y el tapentadol van a tener también el beneficio de que inhiben recaptura de serotonina y por diferentes mecanismos esos también funcionan un poquito mejor que otros opioides para dolor de tipo neuropático. Cuando lo combinamos, tramadol más paracetamol, usualmente son dosis muy bajitas de cada uno de los dos fármacos. Entonces, esa combinación usualmente es para dolores leves a moderados y, por supuesto, en pacientes que tengan ya cierta resistencia, por así decirlo, a opioides, es decir, que no sean vírgenes opioides, que así se le conoce a un paciente que nunca los ha tomado, y por supuesto, que de nuevo no tenga un dolor tan intenso y no tenga otras contraindicaciones. José, no me puedo mover y me duele demasiado. Yo, por favor, que el dolor ya no lo aguanto. Ahí, José, habría que ver, de nuevo, si quieres ya una ayuda muy, muy específica, por supuesto, nos podemos ver una consulta, que déjenme les pongo de una vez los datos de consulta. Veo muchos pacientes que justamente tienen dolor crónico, tipo ciática, tipo neuralgia postherpética, tipo neuropatía diabética. Entonces, José, para ya algo mucho más específico, con todo gusto, pero te pido que no sea una transmisión en vivo, que no te conozco, no sé qué enfermedades tienes, qué medicamentos tomas, alergias, etcétera. Veámonos en una consulta. Tengo síndrome piramidal, que puedo hacer, muchas gracias. Habría que ver por qué tiene síndrome piramidal. Por supuesto, es una alteración neurológica, pero de vías motoras. Entonces, habría que ver qué te está causando el daño en esa vía motora particular, a través de exploración, interrogatorio y demás. Y, de nuevo, definitivamente lo primero, María José, sería la consulta médica. Te hacen la exploración, te hacemos el interrogatorio, vemos en qué parte de toda la vía piramidal está dañada y ya estás teniendo esas alteraciones y te mandamos algunos estudios. Los estudios también son importantes, estas alteraciones de vía piramidal. Osvaldo, un saludo a Guatemala, Osvaldo. Un abrazote. Efectividad de TEMS en dolores nociplásticos. Dolores nociplásticos es un término nuevo, lo voy a hablar un poquito más adelante, pero es un dolor que, como llevamos tanto tiempo sintiendo dolor, cambia la manera en la que el cerebro está, digamos, conectado y entonces nos lleva a que el dolor se sienta más y es ya una disfunción del dolor central. La terapia tipo TEMS, que es a través de estimulación, es muy buena y justamente nos puede ayudar a favorecer esta plasticidad al revés para quitar justamente, o no quitar, pero disminuir de manera importante estos dolores crónicos que ya tienen nociplasticidad. Doctor Marco, me caí el miércoles pasado y me esguincé la mano, cono y hombro. Me duele mucho, me dieron naproxeno y metamizol sódico, me arde mucho mi estómago, me lo dieron por 5 días. ¿En qué tiempo se te quita el dolor de esguinces? Aquí, Maquis, número 1, la combinación de naproxeno y metamizol no es correcta, porque los dos medicamentos hacen lo mismo, los dos causan gastritis, y combinarlos no va a hacer que te quite más el dolor, solo hace que te dé mucha más gastritis. Entonces, mi primera sugerencia sería, suspende uno de los dos. Naproxeno, en términos generales, es más efectivo. Yo solo te daría naproxeno, y habría que ver que la dosis sea correcta. Número 2, habría que dar algo para el estómago, porque estos medicamentos pueden llevar a una gastritis muy importante y de hecho a sangrado más adelante. Entonces ahí el omeprazol habría que agregarlo y por supuesto consumir el medicamento con alimentos y todo lo demás que usamos para proteger el estómago. Y número 3,
parte de la rehabilitación, o más bien parte del tratamiento para un esguince es la rehabilitación, el hacer movimientos, algunos ejercicios muy leves y por supuesto idealmente con supervisión de un especialista, nos lleva a que ese músculo y ese esguince se recupere mucho más rápido. Si nosotros no tenemos estos movimientos y solo tomamos medicamento, hay que ver qué grado de esguince, hay diferentes grados dependiendo la severidad de la lesión en el ligamento. Entonces, un esguince entre 1 y 2, que no es tan severo, podrían pasar entre 3 semanas y 1 mes y medio en recuperación, y un esguince mucho más severo, por supuesto, va a requerir más tiempo y va a ser más tiempo con dolor. Ahora, con esto, déjenme ver si me puedo conectar a donde nos vamos a conectar el día de hoy. Para esto vamos a presentar, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Esta es una nueva tecnología que estoy aquí utilizando. Entonces, esto puede ser muy bien o muy mal, como siempre. Aquí está, miren, creo que ya lo logré. Anden. Ahora vamos a darle aquí. ¿Me ven? Sí. Me dicen si ven completa la pantalla. Se ve como cortada aquí. Eso. Ok. Para aquellos, déjenme, los pongo de este lado para ver también el chat. Para las personas que seguro ven mucho contenido en YouTube, como un servidor, conocerán este tipo de esquemas. Esto es un tier list. Básicamente es una lista en la cual ponemos de lo mejor a lo peor. S es lo mejor, digamos, es lo súper. De ahí es A, es lo siguiente mejor. B es lo regular. C es malo y D es muy malo. Y entonces en la parte de abajo yo les puse los principales medicamentos, suplementos, etcétera, etcétera, que se utilizan para manejar el dolor. Y voy a irlos catalogando. ¿Cómo los voy a catalogar? Número 1, voy a estar hablando del dolor crónico, no del dolor de un golpe o de una cortada, sino un paciente que tiene, ya los platicamos un poquito en el chat, pero a una neuropatía, que tiene neuropatía por diabetes, por herpes, por quimioterapia, una radiculopatía, que es justamente esta ciática, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto del paciente que tiene dolor todo el tiempo, que es un manejo más complicado que el dolor agudo, es como vamos a calificar estos medicamentos de aquí abajo. Ahora, yo voy diciendo el grupo de medicamentos y voy a mencionar el nombre de uno o de dos, que son como los más famosos para que los que no saben tanto de farmacología sepan de qué tipo de medicamentos estamos hablando. Y número 3, cuando yo diga un medicamento, incluso si estoy diciendo que es el ideal, no significa, para aquellos que son pacientes, que ese medicamento deban de tomarlo. ¿Por qué? Porque cada medicamento tiene contraindicaciones, interacciones medicamentosas, alergias, etcétera, etcétera. Entonces, es el ideal para la mayoría de las personas, es de los primeros que yo mando cuando tengo un paciente con este tipo de dolores crónicos, neuropáticos usualmente, pero habrá pacientes que aunque tengan esa misma enfermedad no sea el medicamento correcto para ellos y es por eso que la consulta es tan importante. No voy a hablar de dosis, por supuesto, porque de nuevo ya es demasiado específico y no estamos en el ambiente de una consulta. Y finalmente voy a hablar de nuevo de la utilidad para la mayoría de los pacientes. No es que sea ese medicamento el mejor en todos los casos, pero en la mayoría de los casos nos va a servir mucho para el manejo del dolor de ese paciente. Entonces, con eso, esta es la tier list. ¿Cómo es que vamos a catalogar estos medicamentos? Y primero que nada tenemos a los medicamentos antiinflamatorios, que los pueden ver aquí abajo, me parece que sí los pueden ver. Y ven ahí el puntero, perfecto. Entonces, los medicamentos antiinflamatorios, de nuevo ya los platicamos, son medicamentos como naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, son de los más conocidos. Ketorolaco, aspirina, todos esos. Esos medicamentos son de lo más utilizado para el manejo del dolor y son muy buenos para el dolor agudo. Es decir, yo tengo una lesión en este momento, la lesión se asocia con inflamación, ahí cuando yo los doy son bastante buenos para controlarlo. Y teníamos justo el ejemplo de Makis en el chat que nos comentaba que tuvo un esguince. Eso por supuesto es que el ligamento y el músculo sufrieron un daño y se inflamaron. En ese contexto, una vez más, los antiinflamatorios son muy buenos. ¿Cuál es la desventaja? Literal, Makis ya lo presentó, que digo, no le estaban mandando los medicamentos bien porque le mandaron 2 antiinflamatorios juntos, que eso no se hace, pero
asumiendo que hubiera sido el medicamento correcto, estos son muy fuertes en el sentido que generan mucha gastritis, pueden causar hemorragias del estómago, es decir, le hacen tanto un daño al estómago que acabamos sangrando, perdiendo sangre, tienen anemia. Yo he tenido pacientes que tras tomar mucha aspirina Protect, que dicen, es una dosis chiquita, acaban con una anemia muy severa por la hemorragia que ni se habían dado cuenta que tenían. Los antiinflamatorios también pueden causar hipertensión y en un paciente que ya es hipertenso puede llevar a que se descontrole si no estaba ya de por sí bien controlada la hipertensión. Y finalmente, los antiinflamatorios van a, con el uso crónico y dosis altas, causar daño renal y pueden llevarnos, de hecho, a un daño renal agudo en el cual los pacientes, por supuesto, literal pierden la función renal, tenemos que suspender el medicamento, dializarlos, etcétera, etcétera. Pensando en esto, para el dolor crónico, para el dolor que tenemos todo el tiempo que nos está azotando y especialmente para el dolor neuropático, neuropatía por diabetes, por herpes, por quimioterapia, por radiculopatía, los antiinflamatorios definitivamente serían una categoría D. De nuevo, no son malos, pero tienen demasiados eventos adversos en este contexto de tenerlo que tomar por meses o incluso años y por lo tanto, en general, no lo recomiendo para nada. Es muy raro que un paciente con dolor crónico, incluso dolor crónico inflamatorio, como un paciente que tiene artrosis de rodilla, de cadera, y entonces le duele de manera constante, los antiinflamatorios definitivamente van a ser la última elección en el dolor crónico. En términos generales, podemos mandar antiinflamatorios un par de semanas, no mucho más, y debemos ser súper cuidadosos con los eventos adversos que pueden llegar a presentar. Entonces, de nuevo, fácilmente los antiinflamatorios estarían hasta abajo en la categoría D. Número 2. Tenemos a los COX-2. Los COX-2 son un tipo de antiinflamatorios especiales que los antiinflamatorios solitos, antiinflamatorios no esteroideos sería el nombre completo. Vamos a tener que inhiben a todas las ciclooxigenasas, son unas enzimas que generan dolor e inflamación. Se generaron unas especiales que justamente se llaman COX-2. Estas inhiben una de las enzimas de la inflamación y estos COX-2 no van a presentar gastritis, no van a presentar daño renal en la misma proporción que los antiinflamatorios clásicos y no van a presentar muchas de las otras complicaciones. Incluso la hipertensión no va a ser realmente una de las complicaciones que tenemos con estos fármacos. Aquí tendríamos algunos como etoricoxib y celecoxib. La desventaja, por supuesto, es que estos incrementan el riesgo de coágulos y de trombos. No es un riesgo muy alto, la mayoría de los pacientes no presenta este evento adverso, pero definitivamente cuando tenemos un paciente que tiene un dolor intenso y que tiene un componente inflamatorio, es decir, que hay inflamación que le está causando ese dolor, vamos a utilizar mucho estos medicamentos. Y se puede usar, como mencionaba, incluso a largo plazo y se puede dar de manera relativamente segura. Además, otra ventaja es que se puede combinar, por supuesto, con todos los otros fármacos que vamos a estar explicando, igual que los antiinflamatorios, pero de nuevo, como no tiene el riesgo de la gastritis, por supuesto es mucho más seguro y es por lo tanto que a los inhibidores de la COX-2 para ciertos dolores inflamatorios crónicos, de nuevo, la gonartrosis, que es la de rodilla, la artrosis de cadera, los pacientes que tienen algún componente inflamatorio y doloroso, definitivamente lo pondría en la categoría de A. Son muy buenos, son muy utilizados y bastante seguros en la mayoría de los pacientes. Aquí Alejandro, a través de nuevo del superchat, pregunta, doctor, ¿cómo dejo la pregabalina 75 miligramos? La gradúo en menos dosis, hace 8 meses la tomo, ya no está y leí que hace mal al riñón, el cual tengo mal. La pregabalina puede llegar a afectar al riñón, no es de lo que más afecta al riñón y si estás tomando la dosis de 75 miligramos, no es una dosis tan alta, pero definitivamente te convendría irla dejando poco a poquito, Alejandro. Mi sugerencia sería, si te sientes bien, bajar a la mitad de la dosis, no sé cómo lo estés tomando, pero como lo estés tomando, tomar la mitad, así te puedes ir 3-4 días y si te sientes bien, bajar otra vez a la mitad y otra vez a la mitad, cada 3 o 4 días hasta que la suspendes por completo. Realmente la pregabalina no es tan difícil de dejar como otros medicamentos, no causa síndrome de discontinuación de manera tan importante, entonces de nuevo es buena idea irlo bajando a mitad y a mitad, y más o menos en 2-3 semanas ya podrías dejar de tomarlo. Ahora, tenemos en tercer lugar los famosísimos opioides. Bueno, antes de pasar a los opioides. Estos opioides, estos antiinflamatorios aquí no estoy incluyendo
un medicamento que de pronto lo meten en la categoría de antiinflamatorio y de repente lo sacan, y es el paracetamol famoso, que ya también platicábamos en el chat. El paracetamol no es un antiinflamatorio puro, tiene mecanismos de acción un poco diferentes, trabaja sobre otra enzima que es la COX-3, más bien a nivel de cerebro, y eso hace que no sea tan bueno su efecto, no tiene efecto antiinflamatorio, es decir, si hay inflamación, el paracetamol o acetaminofén no lo va a quitar para nada. Entonces, como si no estuviera tomando nada para la inflamación. Tiene algo de efecto sobre el dolor, analgésico, porque activa ciertas partes del cerebro que bajan el dolor. Y eso hace que tal cual el paracetamol solito se use rara vez para el dolor crónico, especialmente dolores intensos, porque no vas a lograr alcanzarlo solo con paracetamol. Sin embargo, el paracetamol muchas veces se puede agregar a la terapia que ya estamos dando, tanto inhibidores de COX-2 como antiinflamatorios, como prácticamente todos los que tenemos aquí abajo, y va a fortalecer ese efecto analgésico. De nuevo, no en todos los casos agregamos paracetamol, pero muchas veces cuando un paciente está cerca de estar controlado, no le queremos agregar o subir demasiado dosis y demás, podemos agregarle paracetamol incluso en dosis no tan altas, y eso potencia el efecto de los otros medicamentos. Entonces, ese es el efecto del paracetamol y es un poco un comodín que tenemos para agregar a todas las demás terapias que nosotros podríamos estar agregando. Ahora sí, en tercer lugar vamos a tener los opioides. Los opioides son de los medicamentos más importantes que hay para el dolor, son de los más fuertes que hay para el dolor, y los opioides fuertes se dividen en dos, opioides débiles y opioides fuertes. Los opioides fuertes no tienen algo que se llama efecto techo. Este efecto techo es, llega un punto en el cual una dosis más alta de un opioide, por ejemplo en este caso vamos a hablar de la morfina. Si yo doy 5 de morfina, un número imaginario, quito 5 de dolor. Si yo doy 10 de morfina, quito 10 de dolor. Si hubiera un efecto techo, como pasa con los opioides débiles, como el tramadol, cuando yo llego a 50, por inventar un número, que realmente sería 400, pero a 50, yo quito 50 de dolor, con 60 de tramadol, yo ya no quito 60 de dolor, sigo quitando 50. Si yo subo tramadol a 100, sigo quitando 50. Es decir, el efecto analgésico tiene un techo. Ya por más que yo incremente la dosis, el paciente no presenta una mejoría más importante. Los opioides fuertes son prácticamente el único medicamento o el único grupo de medicamentos que no tiene ese efecto techo. Y yo puedo dar 100 de morfina y quito 100 de dolor, doy 1000 de morfina y quito 1000 de dolor, doy 1500 de morfina y quito 1500 de dolor. Y eso hace que en dolores básicamente intratables, que ya le dimos de todo al paciente y que no logra mejorar, mejore y se sienta mejor. Evidentemente, esta gran capacidad que tienen los opioides en términos generales para quitar el dolor conlleva también riesgos muy importantes. Vamos a tener algunos eventos adversos que son muy severos y que pueden incluso matar al paciente, siendo el más importante la depresión respiratoria. Literal, dimos una dosis demasiado alta y el paciente fallece. Y de hecho, esto va a ser ahí también algo controversial, pero importante en el manejo de los pacientes que están en cuidados paliativos para ayudarles justo a morir tranquilos, sin dolor, sin sufrimiento, que es súper, súper importante. Vamos a tener otros eventos adversos que no matan al paciente, pero que son súper graves, como la adicción. La adicción a los opioides es muy severa y en Estados Unidos podemos ver justamente el gran uso que hay de estos fármacos, muchas veces incluso descontrolado, que lleva a la epidemia de muertes por consumo de opioides. Y también vamos a tener otros que no son tan graves, pero que son prácticamente intratables. Los pacientes que consumen muchos opioides tienen constipación y llega un día en el que literal no pueden ir al baño y pasan semanas y no van al baño y tienen problemas intestinales muy severos. Puede causar también comezón, y comezón que no se quita con nada. Puede llegar también a causar dolor paradójico, que eso no es tan frecuente, pero también llega a pasar. Y puede llegar a causar inmunosupresión. Los pacientes constantemente van a tener infecciones que son muy difíciles, casi como si tuviera VIH la persona, VIH mal controlado, descontrolado, que está destruyendo el sistema inmune. Así es el consumo de opioides crónico. Y todos estos son muy difíciles de controlar. Es por eso que en términos generales los opioides no se utilizan de manera regular en el manejo crónico del dolor. Se dan por un tiempo y luego se quitan. De nuevo, en Estados Unidos por muchos años, por diferentes razones, se empezó a usar para dolor crónico y dolor neuropático, y es en gran parte por eso que ahorita tienen un gran problema de adicción a los opioides y muchísima población
que tiene sobredosis y que tiene todas las complicaciones. Es por eso que los opioides, aunque son muy, muy buenos, porque en un paciente intratable vamos a poder manejar ese dolor, también son muy malos porque tienen eventos adversos muy, muy severos y entonces, por supuesto, los tengo que poner en B. Todo lo bueno compensa lo malo. Cuando lo sabemos usar, son una gran, gran herramienta, pero definitivamente en la mayoría de los pacientes no utilizamos opioides a largo plazo por el gran riesgo que este conlleva y las complicaciones que puede presentar. Aquí la única opción o el único cambio que yo haría aquí son justamente estos medicamentos que son opioides débiles y que tienen efectos sobre serotonina, como el tramadol y el tapentadol. El tramadol y el tapentadol tienen efectos más débiles dentro del sistema opioidérgico y tienen esta capacidad de inhibición de recaptura de serotonina. Esos sí se utilizan un poco más. A esos en particular, de nuevo estos opioides débiles con efecto de recaptura sobre serotonina, yo los pondría en A. Sí se usan mucho más, tienen mayor efecto sobre dolor neuropático en particular y tienen un menor riesgo que, por supuesto, específicamente de hacer depresión respiratoria y todas las demás complicaciones que los opioides fuertes. Entonces yo a esos los pondría en A los opioides en general los pondría en B. Siguiente, y pasamos otra vez al chat porque ya vi que han estado escribiendo varias cosas. Los inhibidores duales. Los inhibidores duales son un grupo de antidepresivos que cuando los tomamos van a incrementar la concentración de noradrenalina y serotonina en el cerebro. Estos se parecen mucho a otro grupo que son los tricíclicos. De hecho, los tricíclicos son como los abuelitos de los inhibidores duales. Pero los inhibidores duales, al ser medicamentos más nuevos, son medicamentos más seguros. En términos generales, el perfil de seguridad es mucho mejor, por lo que lo podemos usar en más pacientes y lo podemos usar incluso en algunas ocasiones en adultos mayores o en pacientes que tienen otras patologías. Y para muchas patologías dolorosas son más efectivos. No para todas, pero para algunas sí. Además, medicamentos como duloxetina y venlafaxina, que son ejemplos de inhibidores duales, son más fáciles de tomar. A veces puedes tomarlos una sola vez al día, versus los tricíclicos que tienes que estar tomando 3 veces al día o más veces al día. Eso hace que sean bastante prácticos también. No, son seguros, son eficaces para el manejo del dolor crónico, se pueden dar en poblaciones como adultos mayores que de pronto tienen otros medicamentos y que tienen otras interacciones. Y en términos generales son muy bien tolerados por los pacientes. Y es por eso que los inhibidores duales, como la duloxetina y la venlafaxina, son los primeros que yo pondría en la categoría S. Son de los que más van a haber recetados en clínicas justamente de dolor, son de los que más toleran los pacientes, no generan dependencia, a diferencia, por ejemplo, de los opioides y de otros medicamentos que vamos a hablar. Por supuesto, antiinflamatorios y COX-2 tampoco causan dependencia, pero inhibidores duales no causan dependencia tampoco. Y finalmente los inhibidores duales van a tener un efecto importante sobre el estado de ánimo, que saben los pacientes con dolor crónico muchas veces tienen depresión y es otra cosa que tenemos que manejar. Y por supuesto no van a tener también un efecto importante sobre el peso del paciente, que también es algo que tenemos que tener en mente y ahorita vamos a dar un ejemplo de medicamentos que sí tienen estos efectos. Una vez más, definitivamente la duloxetina, venlafaxina, estos inhibidores duales son la primer fármaco que pondría en categoría S para el manejo del dolor crónico. Entonces, con esto, veamos otra vez el chat. Dice Joel: doctor, tengo fasciculaciones y dolor en mi pierna izquierda. Habría que ver, Joel, aquí las fasciculaciones me hablan de un problema motor, de los nervios que van justamente a los músculos y hace que se contraigan, digamos, desfasados. Y el dolor me habla de una alteración de los nervios sensitivos. Entonces, definitivamente, por esta línea que me escribes en el chat, esto parecería una neuropatía mixta y periférica, por supuesto. Habría que ver específicamente qué está dañando ese nervio y qué podemos hacer para o recuperar el nervio o, por supuesto, también quitar, aunque el nervio no se recupere, quitar el malestar que tú estás teniendo. Dice María Eugenia: ser muy pequeños los datos para poder hacer citas. Ahorita los vuelvo a poner, no puedo hacer los más grandes, literal así funciona este StreamYard, pero los vuelvo a poner para que les echen un ojo. Gracias a ti, Maquis, justo un naturalist, sí. Saludos, doctores de Mar del Plata, Argentina. Un saludote, Alejandro, a Mar del Plata.
Espero que... y justo me preguntabas esto de la pregabalina, que ya contesté. En cápsulas tomas la pregabalina, yo te diría, hay que ir espaciando las dosis, irlas tomando un día sí y un día no, cuando ya no puedas. Siempre traten de comprar los medicamentos en tableta, eso hace más fácil estos temas de partir las tabletas, pero bueno, cuando hay cápsulas, por supuesto, también se puede, solo hay que ir espaciando las dosis, a veces un día sí y un día no, y después dejarlo. ¿Hay reacciones alérgicas a ciertos opioides? Sí, definitivamente, Ramidori. De nuevo, podemos tener comezón solamente por el opioide sin necesidad de tener una alergia al opioide, pero los opioides, los receptores de opioides van a estar en estas células que generan alergias, como los eosinófilos, y pueden activarlos. Por eso da comezón, y además de la comezón que generan, también pueden existir alergias a los opioides, aunque no son tan frecuentes, pero sí pueden existir. Y Biología de la Mujer, un saludo a Biología de la Mujer, qué bueno que también andas por aquí. Entonces, continuamos. El siguiente grupo de medicamentos son los tricíclicos. Los tricíclicos también son muy buenos. Van a trabajar igual que los inhibidores duales, van a incrementar la cantidad de noradrenalina y serotonina y eso nos ayuda al manejo, por supuesto, del dolor crónico. El gran problema es que como son medicamentos más viejitos, van a tener también más eventos adversos y aunque la eficacia es comparable a la duloxetina y venlafaxina o a los inhibidores duales en muchas patologías y a veces incluso un poquito mejor, el perfil de seguridad es lo que más nos hace que vayamos con cuidado con este tipo de medicamentos. Entre los eventos adversos, el más común, como también le pegan a la acetilcolina, van a causar mucho sueño y mucho mareo. Entonces, de entrada en los pacientes adultos mayores o los pacientes que toman otros medicamentos que causan sueño y que causan mareo, ya nos tenemos que ir con cuidado. Número 2, los antidepresivos tricíclicos van a causar alteraciones cardíacas, que en un paciente joven y sano no hay demasiado problema, pero en un paciente que ya toma medicina para el corazón, para la hipertensión, que tiene otras alteraciones cardíacas, definitivamente hay que tomar electros antes y luego estar haciendo electros de manera paulatina para ver que no tengamos un evento adverso asociado a estos antidepresivos tricíclicos. También estos son los primeros que van a tener un efecto sobre el peso. Pueden llevar a un incremento importante del peso en algunos pacientes y tenemos que el dolor está bien manejado, pero el paciente sube y sube de peso y eso le causa problema. Una ventaja que no tienen los inhibidores duales es que al causar sueño nos pueden ayudar particularmente en pacientes que tienen insomnio, que también es algo muy frecuente cuando tenemos dolor crónico. Entonces damos el tratamiento para el dolor, el paciente duerme mejor y el dolor mejora. La desventaja otra vez es, muchas veces también hay somnolencia diurna, es decir, el paciente sigue teniendo sueño durante el día, en parte por este medicamento que le estamos administrando. Y los tricíclicos, al ser viejitos, usualmente se tiene que administrar varias veces al día y hace que sea complicado. Y siempre que tenemos un paciente que tiene que tomar una pastilla varias veces, es muy posible que vaya a olvidar alguna o que no la vaya a estar tomando como debería tomarla. Y eso, por supuesto, baja la eficacia. Con todo esto, aunque son muy, muy buenos y en ciertas patologías definitivamente están súper, súper indicados, yo pondría a los antidepresivos tricíclicos en la B. Muy buenos para ciertas cosas. Migraña, por ejemplo, todavía los usamos bastante, pero ya hay otras opciones que tienen un mejor perfil y que ayudan mucho más. O incluso no ayudan mucho más, pero son más fáciles de tomar y son más seguros. Aquí Maquis, pregunta, doctor Marco, tengo un esguince en el cuello, en la nuca de tiempo, ya no se quita. Tengo ahí la bola porque duele. Si ya no se quita, Maquis, es muy probable que el esguince original haya causado ya una sensibilización, que los nervios que llevan justamente al cerebro estén justamente causando ya dolor crónico. Es decir, el esguince ya se reparó o ya se quedó mal reparado, porque también un esguince que no se puede reparar bien puede causar otros problemas. Pero al ser ya este dolor crónico, probablemente ya los antiinflamatorios no van a ser suficiente para manejar ese dolor que tú estás presentando. Espero, Maquis, que eso responde un poquito a tu pregunta. Los siguientes son los anestésicos locales. Los anestésicos locales, básicamente estamos hablando de la lidocaína y además de la lidocaína tenemos otro que se llama capsaicina. Estos son muy buenos porque directamente llegan al nervio y lo apagan. Entonces, eso permite que cuando hay una lesión de nervio periférico,
aplicamos este medicamento y nos lleva, por supuesto, a que disminuya el dolor. Nótese aquí que estoy poniendo anestésicos, estos van a ser básicamente cremas e inyecciones periféricas. No me voy a meter en intervención, que es cuando en la columna vertebral o hacia arriba aplicamos lidocaína, por ejemplo. Entonces, aquí aplicada de manera periférica, usualmente a manera de crema, una vez más, la lidocaína es una de las más usadas, capsaicina, de pronto por ahí también se aplican marihuana con alcohol. De estas tres, la lidocaína es la que en términos generales tiene una mayor eficacia, pero solo es un tipo de lidocaína, la lidocaína al 5%. Esa es la que se utiliza para el manejo de dolores periféricos y es bastante buena. En segundo lugar, la capsaicina, que es al 8%, esa no existe en México. Tenemos algunas cremas que ahí se encuentran en el Mercado Libre, en Amazon, pero la que está realmente probada no existe en México. Y de hecho no existe en la mayoría de partes de América Latina. Entonces, básicamente no tenemos acceso a ella, a pesar de que la capsaicina es la sustancia del chile, que literal en México así la ves para arriba y caen chiles, pero no tenemos cremas de capsaicina. El otro problema es, por supuesto, dura muy poquito la lidocaína, el efecto, puede durar algunas horas, entonces lo tengo que estar aplique una y otra vez, lo que hace que, por ejemplo, los parches sea carísimo manejar con parches. Un parche solito cuesta como 1,400 pesos. Imagínense si tenemos que ponernos 3 o 4 al día, por supuesto no sale de ninguna manera. Entonces eso hace que sea muy complejo el uso de estos anestésicos locales periféricos. Una vez más, hay pacientes cuando la neuropatía está periférica, cuando tú sabes que el nervio dañado es el que está afuera de su cuerpo, por así decirlo, y que toma muchos medicamentos. Las cremas con anestésicos locales son bastante buenas o los bloqueos periféricos son bastante buenos. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes no tienen un uso tan extendido por esta complejidad. Y es por eso que aplicada como crema, los anestésicos locales definitivamente serían un C. Hay un grupo pequeño de pacientes en los cuales podemos manejar con anestésicos locales, pero no es en la gran mayoría. La gran mayoría van a tener ya también compromiso en el cerebro, justamente sensibilización. Y por supuesto, esta lidocaína no va a llegar al cerebro, no tiene ningún efecto para neuropatías y dolores centrales. Aquí Biología de la Mujer nos manda también un super chat. Dice, Doc, está bueno el formato, gracias por la info. Qué bueno que te gustó. Y también tenemos unos comentarios de Maquis. Fui al trauma y me dijo que es desgaste por la edad. Sí me duele hasta la mitad de mi columna. Habría que ellos no lo curan, que vaya con un neurólogo. Justamente, Maquis, yo veo mucho ese tipo de casos. Si quieres podemos ahí tener una plática por ser miembro del canal. Mándame ahí un correíto y veo tu caso. Me acuerdo que también me ibas a mandar el caso de tu pequeño. Pero bueno, sí pareciera que no es algo de un trauma, que esto que me estás diciendo de un esguince previo, pero que ya ahorita te sigue doliendo, pero tienes varias cosas. Creo que sí podría ser algo que podemos ver y que de nuevo a lo mejor un ortopedista, un trauma, ya no ve, porque el trauma y el ortopedista ven en el momento la lesión que hubo, no ven tanto el dolor crónico. Y dice, la capsaicina es con la que sale el cabello. Fíjate que no lo sé. No sé para qué más usen la capsaicina. Por supuesto, está súper comprobado que funciona para el dolor. Para el cabello no lo había escuchado, pero bueno, siempre usan cosas para muchas cosas que yo no conozco. Entonces, es posible justamente que lo usen para que crezca el cabello. Los siguientes son los gabapentinoides, que estos son los más famosos, los que seguro han escuchado más, gabapentina y pregabalina. Estos medicamentos van al cerebro y bloquean la liberación de ciertos neurotransmisores y de esa manera disminuyen el dolor que siente el paciente. Y son definitivamente los medicamentos más eficaces que nosotros tenemos para el manejo de este dolor crónico. De nuevo, aquí hablamos de dolores usualmente neuropáticos, neuropatía diabética, por herpes, por quimioterapia, etcétera, etcétera. Estos son de nuevo muy buenos, son de lo más usados, son bastante seguros, pueden llegar a causar un poco de sueño, un poco de mareo, un poco de confusión. Son pacientes adultos mayores o que toman otros medicamentos parecidos. Es un poco más complicado utilizarlo, pero de nuevo son muy buenos. ¿Cuáles son algunas de las desventajas más importantes? Número 1, vamos a tener que los gabapentinoides suben de peso. Entonces tenemos pacientes que están mucho mejor del dolor, pero que van incrementando de peso hasta tener una obesidad importante. Y
Eso, por supuesto, es algo que no queremos en los pacientes, porque un paciente que se mueve, que hace ejercicio, que hace más actividad, es un paciente que va a tener menos dolor. Número 2, los gabapentinoides son adictivos. No causan para nada la adicción que causan los opioides o que causan las benzodiazepinas, pero definitivamente con el uso prolongado pueden llevar a dependencia. Entonces, si tenemos que es un medicamento que causa dependencia y es un medicamento que tiene un potencial de incrementar el peso, pues entonces lo usamos por mucho, mucho tiempo y nos lleva, por supuesto, a un peso muy, muy alterado. De nuevo, no quiero tampoco decir que son malos, son bastante buenos, son bastante seguros y dentro de las complicaciones graves no van a usarse demasiado o no van a tener demasiadas complicaciones graves en estos pacientes. Sin embargo, definitivamente tienen algunas cosas difíciles de manejar que en los pacientes que lo damos por mucho tiempo. Ahora, de las ventajas, los gabapentinoides se pueden combinar con muchos de los medicamentos que ya hemos mencionado, con un poco más de cuidado con los que causan confusión y mareo, como los opioides, pero se pueden llegar a combinar. Tienen relativamente pocas interacciones con otros medicamentos, especialmente la gabapentina, y vamos a poder incrementar la dosis de manera importante si el paciente no responde. Y es por eso que los gabapentinoides definitivamente van a ser el otro medicamento que pongo en el rango S. Definitivamente los inhibidores duales, en mi opinión, son mejores que los gabapentinoides, de nuevo en el contexto de todos los pacientes con dolor crónico. Sin embargo, los inhibidores duales yo los pondría por delante de los gabapentinoides y usualmente los mandamos antes, ya si no responden o hay una respuesta no completa, agregamos el gabapentinoide al inhibidor dual. Estos dos se dan muy bien y en términos generales los podemos dar en muchos pacientes. El siguiente que tenemos son los antiepilépticos. Aquí tenemos la carbamazepina y la oxcarbazepina principalmente. Hay muchos otros, la motrigina, etcétera, etcétera. Todos estos van a tener efectos sobre las neuronas, van a llevarnos a que tengamos menos excitabilidad neuronal, que es su mecanismo en la epilepsia, y en el caso del dolor, pues baja la hiperactividad del nervio doloroso, principalmente de nuevo los nervios centrales. También hay bloqueo de canales de sodio y otras cosas. Son bastante buenos, también nos permiten alcanzar dosis bastante altas. En términos generales, aunque muchas veces están indicados casi en primera línea, especialmente en patologías como neuralgia del trigémino, en muchas otras no son primera línea, es decir, sí se usan, pero no son así el primer medicamento que pensamos, porque especialmente los medicamentos viejitos tienen bastantes eventos adversos, causan mucha más confusión, mucho más mareo, hay algunos que pueden causar incluso alteraciones en la sangre, alteraciones en enzimas hepáticas, alteraciones renales, etcétera, etcétera. Entonces, estoy hablando de un grupo muy, muy amplio, hablando de la oxcarbazepina y la carbamazepina, que son dos de los más usados. Son bastante buenos, pero no se acercan definitivamente ni a los gabapentinoides ni a los inhibidores duales, por lo que los pondría al mismo nivel A, para dolor crónico. Los inhibidores de la COX-2 para dolor crónico inflamatorio, como dolores de artrosis y daño en las articulaciones. Los antiepilépticos para dolor más bien neuropático, tipo, ya lo hemos platicado, la radiculopatía, dolor por diabetes, dolor por herpes, quimioterapia, otros medicamentos, etcétera, etcétera. El siguiente que tenemos es la intervención, y aquí tenemos una gran cantidad de terapias y una gran cantidad de mecanismos. Podemos, y en intervencionismos incluye desde meter a un paciente a inyectarle algo en el nervio que le está doliendo, un anestésico, y eso lo apaga, hasta quemar un nervio, una ablación, y entonces esa destrucción del nervio pues lleva a que no se transmita esa señal dolorosa y mejore el dolor del paciente. Y de ahí hay 480 intervenciones más. La estimulación eléctrica, hay incluso estimulaciones talámicas, estimulación profunda, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, por supuesto, es bastante bueno, y en los pacientes que ya no logramos manejar con terapia médica, con estos medicamentos, definitivamente el intervencionismo va a ser una buena opción para estos pacientes. Sin embargo, yo diría, en la gran mayoría de los pacientes no se requiere llegar a un intervencionismo. Y entonces, aunque es súper buena para un pequeño porcentaje de pacientes, la gran mayoría de los pacientes no necesitan llegar a intervencionismo, y es por eso que lo coloco en B. De nuevo, es de lo más fuerte que hay. Los pacientes que no logramos controlar con todo lo demás, el intervencionismo es la única opción que tienen. Sin embargo, al ser algo limitado y que solo ciertos pacientes lo requieren, por eso lo estoy poniendo en B, justo a la mitad de la lista.
Y finalmente tenemos los suplementos. Aquí tenemos todo un video en el canal hablando de suplementos que nos ayudan al manejo del dolor y no voy a meter, pero hay cosas como magnesio, cosas como ácido alfa-lipoico, cosas como, seguro se están olvidando muchos otros, incluso los complejos B, etcétera, etcétera. Todos esos nos pueden ayudar un poco con el dolor. Los suplementos no son muy eficaces. Es decir, si un paciente tiene un dolor de 10, las plantas, hierbas y suplementos no lo van a llevar a un dolor de 4. Pero nos puede ayudar un poquito como tampoco tan intenso como el paracetamol, pero nos puede ayudar un poquito, a lo mejor nos da un grado más de control que no tendríamos sin ese suplemento. Y en términos generales los suplementos son bastante seguros. Entonces los pacientes lo pueden tomar y no se contrapone con la mayoría de los medicamentos. De nuevo, estoy hablando de estos suplementos muy bien estudiados para dolor, no de cualquier suplemento alimenticio. En ese contexto particular, los suplementos se pueden agregar casi a cualquier paciente, esperando que mejoren un poquito más, pero que no mejoren así comparable con un fármaco. Y es por eso que son bastante baratos, son bastante accesibles, casi en todos lados ya existen estos suplementos. Es por eso que los suplementos los pondría en la categoría B también. Este es lo opuesto al intervencionismo. Aquí es algo que funciona muy poquito, pero que prácticamente a todo el mundo se lo podemos mandar y va a mejorar un poco esa terapéutica o esa sensación que tienen los pacientes de dolor. Entonces, más o menos esta es la manera en la que yo acomodaría los medicamentos de mejores a peores, los mejores siendo inhibidores duales y gabapentinoides. En segundo nivel, categoría A, los inhibidores de la COX-2 y antiepilépticos, unos para dolor inflamatorio y otros para dolor de tipo neuropático. En B, opioides, antidepresivos tricíclicos, intervencionismo y suplementos. En C, los anestésicos locales aplicados en forma de crema, que pueden ser buenos, pero solamente en patologías súper específicas. Y hasta abajo, no porque sean malos para otras patologías, pero para dolor crónico, definitivamente los antiinflamatorios no deberían usarse o deberían dejarse hasta el final. Y el paracetamol, un poquito un comodín que podemos agregar a muchas de estas terapias para incrementar un poco la eficacia que tienen estos fármacos. Esta es la lista. Ahora sí, no sé si tengan preguntas. Déjenme checar. Otra vez nos vamos. A ver, déjenme quito esta pantalla. Ahí ya solo ven mi cara. Perfecto. Y a ver dónde me quedé. Aquí, AVE, para dolor de artritis reumatoide, ¿qué medicamento se puede usar? Aquí el dolor de artritis reumatoide es complicado porque tenemos, por un lado, dolor inflamatorio. La artritis reumatoide está dañando, asumo yo que el dolor que tienes es en las articulaciones. Entonces, tu sistema inmune está dañando las articulaciones y tenemos que controlarlo con medicamentos que controlan la inflamación. Pero además muchas veces ya tenemos una sensibilización, ya tenemos que la vía dolorosa que lleva el cerebro está actuando mal por el dolor tan prolongado que han tenido. Entonces muchas veces combinamos un modulador de la ciclooxigenasa de tipo 2 con algún otro medicamento, un gabapentinoide, un inhibidor dual o alguna otra cosa. Igual les dejo, ahorita que Abe lo comenta, la información de la consulta por si alguien quiere algo más especializado, que hablemos tal cual de su caso, sus alergias, los medicamentos que toma, sus patologías y lleguemos definitivamente a un tratamiento más específico. Lupita Lozano pregunta, ¿qué opino del Ardosons? Ese Ardosons, ¿para qué te lo están mandando específicamente, Lupita? El Ardosons, por supuesto, es una combinación de medicamentos. Perdón, es que aquí me llegó un mensaje. Ardosons. El Ardosons es un medicamento que combina varias otras cosas, un antiinflamatorio, un esteroide y un relajante muscular. Se usa mucho para esguinces y este tipo de cosas. Entonces, no es malo. Siempre los medicamentos que combinan 4 o 5 cosas lo dan en dosis bajita y usualmente tienes medicamentos que no son tan buenos en dosis que no son tan buenas. Entonces, las combinaciones no siempre son buenas, pero dependiendo del dolor, el Ardosons podría funcionar para ciertas patologías específicas. Maquis dice, doctor, ¿puede poner otra vez la imagen para tomar captura, por favor? Maquis, ¿a qué imagen te refieres? ¿A la imagen de los medicamentos? ¿A la lista de todos? ¿De mejor a peor? Creo que a eso se refiere.
Doctor, el magnesio no causa piedras en los riñones. El magnesio sí puede causar piedras en los riñones. No es la principal causa. Hay cosas que causan piedras con mucha más facilidad, pero sí puede llegar a causarlo, especialmente cuando lo tomamos por mucho tiempo. ¿Con qué regularidad se toma el complejo B? Pregunta también Maquis. Se puede tomar diario. El complejo B es una vitamina que es hidrosoluble. Es decir, si tú tomas 1 tonelada de complejo B, lo orinas. Entonces, no hay toxicidad por complejo B. A ver, Maquis, déjame, aquí te lo pongo. Ahí está. Ahí creo que se ve bien, ¿cierto? Entonces, a ver, déjame, te lo pongo. No. A ver, así. No. No sé qué estoy haciendo. Bueno, ahí me voy a quedar. Ok. Entonces, el complejo B se puede tomar todos los días, se puede andar varias veces al día. No es tan bueno para el dolor, pero puede llegar a funcionar. Entonces, de nuevo, al ser tan seguro, si el paciente puede costearlo, si el paciente no le cuesta pagar la cantidad de la vitamina D, de la vitamina B, perdónenme, del complejo B, está bien, se puede agregar al tratamiento. ¿Dónde me quedé? Para el dolor del espolón calcáneo. El espolón calcáneo es una malformación, por supuesto, de hueso en el pie. Ahí lo principal, se puede dar un tratamiento con antiinflamatorios, no los de hasta abajo, usualmente damos los de arriba, inhibidores de la COX-2, que son más seguros a largo plazo, pero el tratamiento es quirúrgico. Hay que ir con el ortopedista, hay que quitar ese espolón calcáneo y hay que hacer un tratamiento literal con cirugía. Entonces, esa sería mi recomendación específica para espolón calcáneo. Insensible Emil, soy de Ciudad de México, ¿se puede tomar un diplomado sobre tratamiento del dolor? Fíjate, Insensible, que nosotros, Insensible Emil, yo daba antes un diplomado, justamente hablado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Creo que le iba bastante bien. Llegó la pandemia y ya no lo volvimos a hacer. Déjame, ahí veo si podemos reactivarlo. La verdad le iba bien, le gusta mucho a la gente y justo veíamos todo este tipo de cosas. Se llamaba Manejo Médico del Dolor. Entonces, si te interesa, déjamelo trabajo. Justo estamos pensando revivir un poquito el tema de los cursos. Te aviso en cuanto tengamos ya algunos cursos y particularmente uno de tratamiento del dolor, que sea un diplomado. Lupita Lozano, el Ardozón para el dolor de hombro. No, yo no creo que sea el tratamiento correcto. No es pésimo, pero por ejemplo tienes un esteroide en dolor de hombro, habría que ver qué tipo de dolor de hombro tienes, qué datos, pero no es lo indicado. Pero no creo que el Ardozón sea el tratamiento ideal. No es terrible, pero no creo que sea el tratamiento ideal. El relajante muscular ahí no te está favoreciendo en demasiado. No es el medicamento correcto. Mara dice si se ve bien, perfecto. Rosa, gracias a ti, Rosa. Ojalá te esté gustando la información. Maquis, qué bueno que ya la pudiste ahí sacarle el pantallazo. Me voy a poner otra vez yo grandote. Anilú, gracias a ti, Anilú. Insensible Emil, prometo apurar lo más posible el tema del diplomado en dolor y los otros cursos que tenemos ahí en el tintero, que yo espero muy pronto salgan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? Creo que ya contesté todos los mensajes de miembros. Creo que ya todos los superchats quedaron también contestados. Ya puse también aquí la información de la consulta. ¿Qué tanto hace daño los medicamentos esteroideos? Si los tomamos por poquito tiempo y en dosis bajas, nada, son medicamentos muy buenos. Si los tomamos por un tiempo moderado, algo, pueden causar hipertensión, pueden causar problemas inmunológicos, inmunosupresión. Si los tomamos por mucho tiempo, son terribles, pueden destruir el cuerpo literalmente, causar osteoporosis, alteraciones neurológicas, por supuesto estrías en la piel, hipertensión, alteraciones en el corazón, etcétera, etcétera. No quiero decir que no haya ningún paciente en el mundo que no deba tomar esteroides de manera continua, especialmente en enfermedades autoinmunes. De pronto se usan esteroides a largo plazo, pero tiene que ser súper supervisado por el médico, ser muy cuidadosos y estar monitorizando una gran cantidad de parámetros. En la mayoría de las personas, por ejemplo, cuando tenemos dolores inflamatorios y que se dan esteroides, tiene que ser por un tiempo corto y después suspenderlos. Idealmente los esteroides tópicos sobre los esteroides tomados o inyectados, y de nuevo ser súper cuidadosos con los esteroides. Aquí Lore pregunta, ¿recomienda algún tratamiento tópico para gonartrosis? Es una muy buena pregunta. Los tratamientos tópicos no han mostrado tanta eficacia, sin embargo, al ser un proceso local e inflamatorio,
muchas veces a los pacientes se les recomienda literal cremas de antiinflamatorio, y ahí sí podemos, déjenme vuelvo a mostrar la imagen que ya quité como 3 veces, ahí sí podemos dar antiinflamatorios, por ejemplo estas cremas que tienen ketorolaco, diclofenaco, etcétera, naproxeno, se pueden administrar. De nuevo, no son muy eficaces, no van a quitarle por completo el dolor al paciente, pero definitivamente hay casos en los cuales se puede utilizar y se puede dejar por mucho tiempo y mejora el tratamiento y hace que necesitemos menos tratamientos tomados. Ahí en la gonatrosis, que bueno que también lo mencionas, las alteraciones de rodillas tienen unos suplementos que también tienen muy buena evidencia, que son por supuesto la condroitina. Esta condroitina nos va a ayudar, no sabemos exactamente cómo, pero glucosamina más condroitina sería, digamos, el compuesto completo. Nos ayuda mucho con alteraciones, principalmente con artrosis de rodilla o dolor crónico de rodilla. Y de nuevo, son súper seguros, son bastante eficaces mientras lo estés tomando y puedes suplementar o complementar, perdónenme, otros tratamientos que estamos dando para esa gonartrosis. Isidro pregunta, dolor en trocánter que deriva a ingle y hormigueo en piernas. Habría que ver, porque cuando da hacia ingle, por supuesto que una radiculopatía puede dar dolor en ingle, usualmente da más bien dolor en la parte posterior de la pierna. El dolor en ingle sí puede ser una radiculopatía, pero también puede ser un tema, Isidro, especialmente pensando que eres hombre, puede ser una hernia. Muchos pacientes de pronto me han llegado que tienen dolor, cosquilleo y que se les va a la ingle, un poco al testículo, etcétera, que les habían dicho que tenían ciática y cuando se revisa de manera correcta se determina que no era que el nervio estuviera dañado, era que un pedazo de intestino se estaba tratando ahí de colar por un canal, el canal inguinal, y lo que necesitan es una cirugía. Y con la cirugía se resuelve, no necesita nada más, y pasaron de tener el diagnóstico de ciática a tener el diagnóstico correcto, que es por supuesto una hernia. Me mandaron ibuprofeno 3 semanas y ahora tramadol. Estoy entendiendo que con las 3 semanas de ibuprofeno no mejoraste y ahora te están mandando tramadol. Habría que revisarte muy bien, Isidro. De nuevo habría que ver cuál es el diagnóstico definitivo. Y el tramadol puedes tomarlo un tiempo. Yo no te recomendaría que lo tomaras demasiado tiempo para el dolor que me describes ahorita. Es decir, el tramadol no sería un tratamiento correcto para el dolor de ciática y mucho menos en caso de que sí fuera una hernia. Andrés, pregunta, doctor, ¿cuál cree que sería un manejo adecuado para una crisis de migraña en racimo de uva? Ok, aquí digamos, Andrés, hay 2 cosas. Está la migraña ya se considera una patología solita, y hay una cosa que se llama cefalea en racimos. Esa cefalea en racimos a veces dicen que es un tipo de migraña, pero vamos a dejarlo que es algo diferente porque los mecanismos fisiopatológicos no son iguales a la migraña. En la cefalea en racimos es muy complicado porque usualmente es de los dolores más intensos que puede tener un paciente, pero dura solamente unos minutos. Es decir, el paciente se está literalmente muriendo y quiere arrancarse la cara, pero le va a durar solo 10 minutos. Entonces, el tratamiento, de nuevo, es complicado. Lo mejor que hay hasta ahorita, se pueden llegar a dar algunos antiepilépticos, de nuevo, como la carbamazepina, que son mucho en dolor del trigémino, la motrigina y algunos otros, pero también se han utilizado un poco los triptanos. El medicamento que se usa para la migraña se usa en esta cefalea tipo racimos y a algunos pacientes les va más o menos bien. Es una patología muy complicada de diagnosticar y de tratar, pero bueno, eso sería lo que te diría de una crisis de cefalea en racimos. Maquis pregunta, primero hablando de dolor, ¿las pomadas para el dolor sí se absorbe bien? Supongo que es una pregunta, Maquis. Hay algunas que sí se absorben bien, hay algunas que no. En términos generales, ya quedamos, las cremas no son de lo más eficaz que tenemos para el dolor, pero la crema de lidocaína al 5% y de capsaicina al 8% son buenas y pueden ayudar bastante con el tratamiento doloroso. Entonces, esa sería mi primera respuesta, sí. Algunas otras cremas, por ejemplo, las que hablamos de naproxeno, diclofenaco y demás, no tanto, pueden ayudar un poquito, pero no son tan eficaces. Y también Maquis pregunta si recomiendo la hipnosis para dejar de fumar. Se lo sugirieron a mi esposo, pero no estoy segura. La hipnosis es un tratamiento adecuado para dejar de fumar. No todos los pacientes responden. Hay pacientes que se someten a hipnosis y siguen fumando exactamente lo mismo. Entonces, usualmente lo agregamos junto con tratamiento farmacológico y psicoterapia, es decir, hipnosis, medicamento y psicoterapia, y eso mejora o consigue mejores resultados. Pero la hipnosis sí puede llegar a funcionar en algunos pacientes y es muy segura, no pasa nada. Entonces, de nuevo, mi
punto sería es adecuado. Isidro dice, sí tengo una protrusión lumbar, supongo que esto te lo detectaron en una resonancia, Isidro. Esto mejora la probabilidad de que sea ciática, tampoco es del 100%. Pensando en eso, definitivamente el tramadol y ibuprofeno no te van a ayudar. Hay tratamientos mucho mejores, Isidro, más seguros, con menos eventos adversos, que te van a quitar mucho más el dolor. Los inhibidores duales, los gabapentinoides, definitivamente por ahí debería irse el doctor que te esté atendiendo. Y de nuevo, si quieres una consulta, con todo gusto, Isidro, nos podemos ver para ver cuál de los que estoy hablando hoy sería el ideal para ti. Ramidori, ¿el dolor puede manifestarse en otras zonas del cuerpo sin ser el origen del daño? Sí, se llama dolor referido. Es, por ejemplo, en los pacientes que tienen dolor, ¿qué les diré? En el corazón y les duele el brazo izquierdo, definitivamente ese puede ser dolor referido. El daño está en un órgano y se siente en otro sitio, brazo, mandíbula, cuello, y es por la manera en la que funcionan los nervios, especialmente los nervios de las vísceras. Ave dice, a mí me da miedo tomar esteroides para la artritis reumatoide. ¿Cuál sería otra alternativa? Y usted hace consultas online para IUSA. Sí, Ave, hablando de las consultas, de hecho, casi la mitad de mis pacientes son de Estados Unidos, que por alguna razón allá o no tienen servicio médico, o tardan mucho, o cualquier cosa, entonces sí veo muchos pacientes allá. Para la artritis reumatoidea habría que ver, uno, qué anticuerpos tienes positivos y qué tan activa está tu artritis reumatoide. Los esteroides se pueden usar en artritis reumatoide, pero no son el tratamiento de base. Es mucho más usado tratamientos como metotrexato, como incluso ya hay algunos más avanzados como anticuerpos monoclonales. No sé, de nuevo, si vives en Estados Unidos, si tengas acceso a estos medicamentos muy buenos, pero muy caros, como este famoso Humira y otros. Entonces, definitivamente los esteroides pueden ser un componente del tratamiento, pero no son la base del tratamiento para artritis reumatoidea. Isidro, correcto, muchas gracias. Qué bueno, Isidro, que ahí te ayudé con algunas dudas. Osvaldo, doctor, ¿cómo puedo adquirir el curso para el manejo del dolor? Justo, Osvaldo, fíjate que ahorita ya no lo tenemos. La última vez que lo vimos fue en 2019, justamente antes de que empezara la pandemia. Entonces, trabajo en el curso y te prometo que en cuanto ya tengamos el curso listo, les aviso a todos para que ahí nos puedan acompañar. Era un curso que duraba entre 7 y 8 meses, ya no me acuerdo cuánto. Lo dábamos, de hecho, en el Instituto de Neuro, pero bueno, tendría desde que volver a ir al instituto, a ver si se acuerdan de mí, para que nos den otra vez el aval o tratar de lanzarlo sin aval. Déjenme lo trabajo y les aviso en cuanto tenga más información de este y de otros cursos que estamos por lanzar. Creo que con eso ya tenemos toda la información, ya contestamos todas las preguntas, ya nos saludamos, ya vieron que estoy enfermo y que no era broma y que no fue que falté así nomás a la transmisión en vivo de la semana pasada, nomás porque quise. Dice Ramidori, sin aval, doctor. Osvaldo, lo tendré muy, muy en cuenta porque el aval es un dolor de cabeza. No sabes cómo sufrimos con los avales, incluso una institución tan buena como el instituto. Ramidori dice algún libro que recomiende sobre el dolor. Déjame. Miguel, doctor, ¿podrías hablar de dolor nociplástico y posibles tratamientos? Déjame, te vuelvo a proyectar la imagen. Todos los medicamentos que están en la S funcionan para dolor nociplástico. Es decir, este cambio en el cerebro que nos va a llevar a una hiperexpresión del dolor en el cerebro. Entonces, a eso lo conocemos también como sensibilización central. Un nuevo término es este dolor nociplástico, pero estos nos funcionan. Los tricíclicos nos funcionan, los antiepilépticos nos funcionan. Pues básicamente todos los que trabajan en nivel, incluso los opioides, llegan a funcionar. Ahora, Ramidori dice, ay Dios, ¿dónde está Ramidori? ¿Algún libro que recomiende sobre el dolor? Voy a aprovechar justamente para enseñarles, denme un segundito. Volví. Hace toda una vida escribí este libro que se llama Neurobiología del dolor para el médico de primer contacto. Aquí soy yo. Aquí. Entonces, si la pregunta es qué libro recomiendo para el dolor, este es un poquito, en general está diseñado para un médico de primer contacto, alguien que está saliendo de la carrera de medicina. Entonces está sencillo, no está tan complicado a nivel de subespecialidad, digamos.
Para pacientes lo he regalado y algunos pacientes me dicen que sí lo entienden y que sí les gustó. Otros me dicen que está un poco complicado, especialmente las partes en las que explico el dolor de manera básica. Pero bueno, si me preguntan qué libro recomiendo para el dolor, por supuesto, tengo que recomendar el libro que yo escribí. Y pronto, bueno, no hay planes de actualizar el libro ni de sacar otro, pero también podríamos ahí pensarlo si hay interés y les quieren un libro específico, podríamos trabajarlo. Y fuera de eso, no sé si me estabas preguntando, Ramidori, libros para dolor como más especializados, pero hay muy buenos libros también para dolor ya más especializados. Ahí depende si te interesa más dolor en su aspecto básico o clínico, pero bueno, hay muy buenos también. Gracias, Abe, sí espero mejorarme pronto. Igual, Maquis, muchísimas gracias. Soy nueva al canal y me interesan los temas médicos. ¿Cada cuándo hace en vivos en su canal? Hola, Carla. Fíjate que ahorita estamos haciendo en vivos cuando no estoy enfermo o no está enfermo mi pequeñito, los martes y los jueves a las 7 p.m., hora de la Ciudad de México, es decir, empezamos hace una hora. De nuevo, todos los martes y todos los jueves. El del jueves justamente va a ser de neuroplasticidad. Vamos a hablar de qué es eso de la neuroplasticidad, cómo funciona, en qué patología está implicado, y de hecho voy a presentar a un miembro del equipo que no conoce nunca, es María Aurora, que nos va a estar, ella justamente es licenciada en neurociencias y trabaja aquí con nosotros, entonces vamos a estarla presentando. Ese va a ser el jueves, neuroplasticidad y las enfermedades relacionadas con la neuroplasticidad, para que no se lo pierdan. Jennifer, tengo dolor en las manos, en las palmas. Ana, 1.40, pero todos los marcadores son negativos. Habría que ver, Jennifer, Ana, 1.40. Porque hay algunas artritis que justamente son seronegativas, es decir, que los anticuerpos salen así normales, pero hay artritis. Habría que ver, no sé si te han tomado resonancia en las articulaciones para ver erosión y para ver todos los cambios degenerativos de la artritis. Y con todo eso, básicamente es elegir el tratamiento. De nuevo, el tratamiento base no es tal cual. Esteroides pueden complementar, pero hay medicamentos mucho más útiles. Por ejemplo, el metotrexato es de lo que más se utiliza. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Osvaldo, fíjate que no lo sé. A mí me quedan un par de copias. Antes lo vendía la editorial, que se llama Corinter, pero no estoy seguro si ahorita lo sigue vendiendo. Estaba yo platicando con la editorial para que lo pudiera vender en la tienda. Déjenme se los enseño. En la tienda en línea, pues está, Corinter, que es una editora con la que he trabajado en un par de libros, en algunos como autor principal del libro y editor, en otros como autor normalito. Pero no sé si lo están vendiendo. Estaba platicando con Editorial Corinter para tenerlo en la tienda en línea y de ahí venderlo si es que había interés, pero bueno, no hemos concretado todavía ese asunto. Búsquenlo en sus librerías locales. Si no lo encuentran, de nuevo yo les aviso, ya sé que les prometí como 7 cosas, les aviso cuando tenga más libros para poder dárselos. Es Editorial Corinter, Maquis. Gracias, Lupita. Ramidori, ahí habría que ver de nuevo, sí, porque te podré recomendar varios como más avanzados, usualmente están en inglés y son muy avanzados, literal te explican los canales y cómo los medicamentos intervienen con los canales, y etcétera, etcétera. Uno para pacientes, porque no estoy seguro, Ramidori, cuál sea tu formación, no estoy seguro, pero lo investigo y déjame ver si puedo más adelante recomendar libros para manejo del dolor, específicamente para pacientes. María Eugenia, consultas en línea, sí, claro que sí, déjenme, les pongo una vez más el banner antes de irnos, de dar las buenas noches. Además, se los leo porque sé que está medio chiquito. La consulta, si alguien gusta algo más especializado, el teléfono es +52 si viven fuera de México, si no es +52, y el teléfono es 55 44 82 15 19. Es el WhatsApp, ahí les contestan y podemos agendar. Veo principalmente neuropatías y dolor crónico, migrañas y demás, aunque por supuesto también nos toca ver de todo. Y el correo clínicacares o clinicacaresmx@gmail.com, ahí también pueden mandar su información que quieren consulta y con todo gusto nos vemos. Prácticamente el 90% de la consulta que doy es en línea, porque mucha gente es de otros países, varios son de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, si gustan, ahí podemos también tener consultas. Con eso creo que ahora sí terminamos.
muchas gracias por estar conmigo todo este tiempo, estar aquí estudiando, aprendiendo. Espero haber resuelto muchas de sus dudas. Mira, Alejandro, antes de que nos vayamos, Alejandro nos gana con un super chat. Doctor, tengo piedras en mi riñón de 3 milímetros y una de 12 milímetros. La de 12 milímetros es el tratamiento menos doloroso. Alejandro, no sé dónde vivas. La de 3 milímetros, en una de esas incluso podría salir solita. Solamente, habría que dar dilatadores de la vía urinaria y con eso en una de esas logra salir. La de 12 milímetros es casi seguro que no va a salir. Y hay dos intervenciones. La más sencilla, pero un poco más complicada, es literal meter una, y esto no soy urólogo, no veo piedras en el riñón, pero se mete un catéter, ya que estamos junto a la piedra, se le manda láser, sonido y demás, se destruye, se aspira y se quita, pero es por supuesto un procedimiento y implica quirófano, anestesia, los costos de quirófano, etcétera, etcétera. El otro tratamiento que en algunos pacientes, cuando es la primera vez que les dan piedras y demás, llego yo a utilizar, son algunos compuestos que tienen citrato, en México se llama uroclasio. El estarlo tomando constantemente va debilitando la piedra y en algunos casos puede llevar a que la piedra se deshaga y salga solita. De nuevo, 12 milímetros es bastante grande comparativamente con piedras. La de 3 milímetros, de nuevo, con dilatación y uroclasio, es muy probable que salga solita. La de 12 milímetros, yo te diría, es muy probable que necesite la intervención. Y, por supuesto, todo esto corrobóralo con un urólogo, que es, por supuesto, la persona que más te puede orientar en específico de este tipo de patologías. Como iba diciendo, muchísimas gracias. Con esto ahora sí terminamos. Que tengan una bonita noche y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.